Bueno, pues el abogado constitucionalista Javier Martín Reyes está en la línea. Como siempre, se lo agradezco mucho. Javier, buenos días. Hola, ¿qué tal, Azucena? Como siempre, un gustazo saludarte a ti y a todas las personas que nos escuchan. Igualmente, abogado, al borde de la crisis constitucional, abogado. Pues mira, yo creo, Azucena, que ya en estos momentos estamos en la crisis constitucional. Nunca antes en la historia democrática de México habíamos visto este nivel de violaciones a resoluciones judiciales. El tema de las suspensiones que no se están cumpliendo y que en sentido estricto podrían generar incluso la comisión de delitos no es un tema menor. Tampoco es un tema menor que una presidenta de la República diga abierta y claramente que no van a cumplir eventualmente con una decisión adversa por parte de la Suprema Corte en este tema de la reforma judicial. Y precisamente por eso, en este contexto, Azucena, pues a mí me parece que lo que pone sobre la mesa el ministro González Alcántara Carrancá, pues es una salida muy sensata a esta crisis constitucional. Correcto. Yo te diría, este es un proyecto que es sólido en lo técnico, que es extremadamente sensible en términos políticos y sobre todo, si hay un poquito de responsabilidad por parte de los poderes públicos, Azucena, creo que podría ser particularmente útil en términos de pacificación del conflicto, ¿no? ¿Qué es Es lo un que proyecto. entiendo? Está proponiendo en una parte el ministro decir, a ver, nosotros sí tenemos facultades para revisar la Constitución, pero no vamos a entrar específicamente a ciertos temas. Vamos a poner a elección popular los cargos de ministros de la Suprema Corte, magistrados del Tribunal Electoral, pero vamos a evitar el encontronazo, la ruptura total, Javier. Sí, a ver, y mira, yo te diría, en este debate, que es un debate complejo, hay que decirlo, Azucena, yo creo que quien diga que esto tiene solución fácil, pues realmente no conoce las complejidades de este asunto, pero hay dos posiciones extremas. En un lado están Morena y aliados que dicen a esta reforma judicial no se le cambia ni una coma, la Corte no puede hacer absolutamente nada, ni con esta reforma ni con las que vengan, y por eso viene ahí también la mal llamada reforma de la supremacía constitucional, ¿no? Ese es un extremo. En el otro extremo, hay quienes, yo creo que incluso con buenos argumentos jurídicos, han sostenido que esta reforma se podría incluso invalidar en su totalidad. Y frente a estas dos opciones, ¿no? Límite extremas, viene el ministro González Alcántara Carrancá, dice, a ver, sí puede haber control de reformas constitucionales, pero tienen que ser excepcionales, solo cuando se altere el carácter democrático, representativo, laico y federal de la República podemos entrar. Tenemos que ser extremadamente deferentes con quienes hacen reformas constitucionales, solo podemos invalidar aquellos donde claramente haya una violación a estos principios, pero sí nos dice con mucha claridad que sí hay violaciones a estos principios cuando se pretende purgar a los poderes judiciales de esta manera, cuando se busca que haya un sistema de postulación políticamente controlado y que no tiene garantías mínimas para garantizar la idoneidad del cargo, ¿no? Y es eso, un análisis muy puntual de los aspectos más negativos de la reforma y en un acto que a mí me parece de enorme prudencia y prácticamente para que no digan que la Corte solo está resolviendo esto porque está defendiendo sus intereses propios, dice el ministro González, aunque podríamos entrar a analizar si se vale o no se vale elegir a ministras y ministras de la Corte por voto popular, no lo hacemos por prudencia, ¿no? El mensaje a mí me parece que es clarísimo. Lo que está diciendo el ministro González Alcántara es, dejamos que siga buena parte de la reforma judicial, sigue la elección popular de ministras, ministros, magistrados del Tribunal Electoral, se contempla todavía la existencia del Tribunal de Disciplina Judicial, que fue una de las cosas que más pelearon Morena y aliados, pero le quitamos las cosas más problemáticas para que esta sea una solución donde ni una ni otra parte gane todo o pierda todo. Es una solución intermedia y francamente, Azucena, en este contexto tan polarizada, donde de nueva cuenta parecía que no íbamos a ver
una posible salida. Viene un ministro con un proyecto que es extremadamente prudente y sensato Sí, y nos pone ahí la solución. es Falta correcto. que el resto de los Pero ya integrantes de escuchaste la... a Monreal, Javier. Sí, a ver, yo te diría es que, pero a ver, es que es una irresponsabilidad, porque ni siquiera leyeron el proyecto, Susana. O sea, mira, 300 páginas, ¿no? con todo respeto, son 366 Ujú. páginas de temas complejísimos. Y ayer sale, ¿no? Ricardo a Monreal a decir, un solo ministro no puede invalidar en su totalidad la reforma judicial. Perdón, no es un solo ministro, es un ministro que hace una propuesta que todavía tiene que ser discutida por el Pleno de la Suprema Corte de Que Justicia de tienen la los Nación. Eso es votos, algo abogado. básico y elemental, ¿no? O sea, digamos, esto Ujú. no es una persona que está diciendo ya se invalida, no, es una Bueno, propuesta. Y segundo, tampoco plantea la invalidez total de exacto. la reforma, caray. Si uno abre el PDF y se dedica, ¿no?, un minuto a echarle un ojo a los puntos resolutivos, que son bastante complejos, pero queda clarísimo que no es una invalidez Ujú. total, es una Así es. invalidez parcial de las partes más, déjame ponerlo así, nocivas, que atentan más en contra de los principios fundamentales. Entonces, yo sí creo que caray, no puede ser que haya más prudencia por parte de la judicatura y que ahí Sí. se estén construyendo No propuestas te de vayas, abogado. soluciones. Déjame concluir después del corte. Si abogado Javier Martín Reyes, por permanecer en la línea. Muchas gracias, abogado. Bueno, pues hablábamos de esta declaración que hace Ricardo Monreal, en donde dice, no vamos a acatar lo que dice la Corte. Déjame hacerte dos preguntas, abogado, porque Ricardo Monreal también dice que la Corte o el que el proyecto del ministro reconozca el voto popular para ministros y ministras de la Suprema Corte, pues hace que por ende se reconozca también el voto popular de jueces y magistrados. Y ese es el argumento que van a utilizar para mantener la elección popular de junio. Pues mira, yo creo que es otra muestra de que no leyó ni siquiera el proyecto, Susana, porque mira, lo que hace el proyecto es un análisis muy claro, muy detallado de por qué el sistema de postulación que se estableció, controlado políticamente, con comités de evaluación mal diseñados, con este chiste de que hay que presentar un escrito de 3 cuartillas y 5 cartas de recomendación de los vecinos y demás, no garantiza la idoneidad. Y lo que dice explícitamente el proyecto, Azucena, es que no se entra a analizar Ajá. el tema de la elección de ministras y ministros. El proyecto dice, lo podríamos hacer, pero buscando el fin de esta crisis constitucional y la vuelta a la normalidad institucional, declinamos analizar ese asunto, ¿no? Ujú. Entonces, de hecho, al contrario, la consecuencia lógica sería que habría que invalidar también potencialmente las elecciones para ministras y ministros, pero en un ejercicio de muy claro autocontención, el ministro González Alcántara dice, déjame ponerlo así, Sí, cedamos la Suprema Corte de Justicia sí. de la Nación, pero cuidemos la carrera judicial y guardemos el resto de la judicatura federal, ¿no? Que los Dice, actores políticos, sin leer la iniciativa, salgan a descalificarlo, pues caray, me queda claro que no están buscando solucionar la crisis claro, constitucional, lo claro. que quieren es agravarla y pues eso es peligrosísimo, No, ¿no? y hacer lo que ellos quieren hacer sin diálogo, como marca una democracia, sin escuchar, sin tender puentes. Aquí veo una parte del proyecto que dice el ministro. Es la conciencia de que la legitimidad del actuar constitucional de este Tribunal Pleno ha sido erosionada injustificadamente en la opinión pública y de la necesaria mesura institucional que debe imperar en la relación entre los poderes de la Unión, la que nos lleva a autocontener nuestro análisis y evitar realizar un pronunciamiento respecto a la reforma que se realizó al régimen aplicable a ministras y ministros que integran la Suprema Corte. No existen causales legales específicas que le impidan a los integrantes de este tribunal pronunciarse sobre el régimen que les resulta aplicable. Por el contrario, hay una línea de precedentes, etcétera, etcétera, pero pues evidentemente quieren evitar ya más conflicto. Están tendiendo una mano que no está recibiendo por el momento una respuesta, abogado. Y yo te diría, ¿qué mayor acto de congruencia, de deferencia, ¿no? Podría tener un servidor público de institucionalidad que decir, a ver, no me importa mi cargo, Ajá. no me importa que yo me tenga que ir, Sí. ¿no? Dejo de analizar
una medida que me podría beneficiar. O sea, la Corte podría decir que también es Claro. inconstitucional, ¿no? Que La remoción de ministras y ministros y que se tienen que quedar. Porque hay un ministro que dice, yo no tengo problema en irme, pero por favor, cuidemos uno de los pilares de la independencia judicial y de este sistema democrático que es la carrera judicial. así es. Caray, ¿no? Digamos, en estos tiempos que estamos tan llenos de oportunismo, Azucena, pues a mí me parece que hay que celebrar mucho este proyecto del ministro González Sí. y pues hay que criticar a las voces que sin siquiera tomarse la molestia de leer la iniciativa, ya la están Descalificando, descalificando, ¿no? totalmente. Bueno, a las 9, abogado, los senadores, dice la compañera Leti Robles de la Rosa, a las 9 los senadores de Morena harán un pronunciamiento público. Bueno, pues seguramente hablarán sobre la decisión de estos ministros de notificar ya su salida de la Corte y de este proyecto del que estamos hablando tú y yo. Lo veremos, abogado, y bueno, pues vamos a ver en qué termina. Por supuesto que sí, pues ya Eres, veré, pues mira, yo igual ya ando pecando de optimista, ojalá haya un poquito de prudencia del otro lado, híjole. porque si no, no salimos de esta crisis, ¿eh? Ojalá que así sea. Abogado, creo que tienen la salida muy digna, muy entendible, la mano extendida, un puente que se puede construir entre Morena y sus aliados y el Poder Judicial. Creo que este es el momento justo para tender ese puente, abogado, y ojalá que no se eche por la borda la oportunidad. Sí, definitivamente, yo te diría, les están dando una salida muy decorosa, dejan elementos centrales de la reforma, Claro. iremos al proceso electoral de 2025, habrá una renovación de la Corte, habrá un Vamos a tribunal quitar de disciplina fideicomisos, a bajar judicial, pues sueldos, ojalá. etcétera, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué dicen los morenistas al ratito. Muchas gracias, abogado.